Acá estoy. Yo más bien los estaba esperando a ustedes. Recién somos 8. Breve, comenzamos. Vamos a comenzar entonces de una vez. Muy bien, como ustedes han podido seguro verificar en el material que ya pues lo han estado explicando, revisando, cuando hablamos del siglo de oro nos estamos refiriendo a muchos momentos, ¿no? A muchos momentos y también, y sobre todo, a los espacios que se generan, ¿no? Dentro de las diferentes corrientes literarias. Acuérdense que cuando decimos siglo de oro, ¿de qué hablábamos? Cuando decimos siglo de oro, hablábamos pues del brillo en simultáneo, ¿no? El brillo en simultáneo de la lírica, de la narrativa y del teatro. ¿De acuerdo? De la lírica, de la narrativa y del teatro, ¿no? Muy bien, entonces, para tratar de ir en orden, ¿ya? En este momento vamos a hablar, ¿ya? En este momento vamos a revisar,
¿ya? Vamos a revisar justamente, pues, el periodo narrativo, ¿no? El periodo narrativo, ¿no? ¿Ya? Vamos a ir por orden de aparición, ¿no? Cuando aparece en catalán, ¿no? Esta primera obra que se denomina, pues, El Lazarillo de Tormes, ¿de acuerdo? ¿No? Una obra bastante pícara, ¿no? Ya bastante pícara, en la que lo que prevalece es la figura, o lo que va a prevalecer en todo caso, es la figura del antihéroe, ¿ya? La figura del antihéroe, ¿no? Teníamos previsto, pues, y veíamos en todo momento, que el héroe, aquel que se encargaba, ¿no? De salvar vidas, aquel que era, pues, el elegido, pues, para guiar a las viudas y múltiples cosas más, ¿de acuerdo? Ahora, justamente, pues, a él ya lo vamos a tener, a la figura del héroe propiamente, ya lo vamos a tener dentro de lo cotidiano, ¿ya? Pero más por el afán de supervivencia que de otra cosa, ¿no? Más por el afán de supervivencia que de otra cosa o de otra situación, ¿ya? Muy bien. Por ejemplo, entonces, ayer hablábamos de la lírica, ¿no? Y quizá quedaba pendiente cuando hablábamos de la lírica, hablar de Fray Luis de León, ¿no? Sí decíamos, por ejemplo, que Fray Luis había empleado mucho esto del Beatus Il, ¿no? Eh, es decir, el bienaventurado aquel que, ¿no? Entonces, en Oda de la Vida Retirada, por ejemplo, habíamos hablado de que Fray Luis fue profesor en la Universidad de Salamanca, ¿no? Habíamos hablado de que don Fray Luis de León, pues, había pertenecido a ciertos instantes y movimientos, ¿de acuerdo? ¿Ya? La escuela salmantina, justamente, ¿ya? A la escuela salmantina, justamente, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces, bienaventurado aquel que huye del mundanal ruido, es como inaugura Oda a la Vida Retirada, en la que justamente pues lo que va a hacer, el buen amigo Fray Luis de León es inaugurar pues el periodo pues, de la que también tenía que ver con la ascética, ¿no? Con la ascética. Bueno, veamos ahora por acá. Veamos ahora por acá. Mejor. Por acá. Vamos a hablar entonces el día de hoy. Seguimos en el siglo de oro, no se olviden de eso. Vamos a hablar de la narrativa, ¿ya? De la narrativa de este periodo, ¿no? De este periodo del siglo de oro, ¿no? Justamente en la narrativa, pues, hay múltiples y diversos ejemplos, ¿no? Hay múltiples y diversos ejemplos dentro de este denominado periodo narrativo, ¿no? Dentro de este denominado periodo narrativo, ¿no? Bueno, para ser un poco más concretos, en todo caso, para ser un poco más claros y más minuciosos, vamos a examinar esto, como ya te decía cuando empezábamos nada más la clase, vamos a examinar esto desde el aspecto temporal, ¿no? Desde el aspecto temporal, ¿ya? Desde el tiempo. En 1554 va a aparecer, ¿no? En catalán, justamente, ¿no? Va a aparecer, pues, un conjunto de tratados, ¿no? Que hablaban acerca que estaban en forma, pues, de diario, ¿no? Que estaban en forma de diario, narradas en primera persona, ¿no? Narradas en primera persona por alguien que decía de sí mismo, se llamaba Lázaro, ¿no? Que decía de sí mismo, se llamaba Lázaro. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces acá hay una suerte de cartas, ¿no? El que le envía a alguien, ¿no? A quien
a quien durante toda, la obra le va a decir vuestra merced, ¿no? Vuestra merced, ¿no? Vuestra merced. Bueno, entonces, acá tenemos a nosotros al buen amigo Lázaro, ¿no? Quien justamente va a referirse o va a dirigirse a quien lo hace, ¿no? En la obra, que, bueno, es una estrategia, llamémosle así, narrativa para que el lector se sienta identificado, ¿no? Es como si la carta te la estaría enviando únicamente a ti, ¿ya? Muy bien, acá tenemos a Lázaro, entonces, ¿no? Lázaro, ¿dónde nació Lázaro? Lázaro nació a orillas del río Tormes, ¿de acuerdo? A orillas del río Tormes. De ahí, pues, que le digan Lázaro, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a hablar en un primer lugar, en un primer momento, por favor, ya vamos a hablar en un primer momento de el buen amigo, del buen amigo Lázaro. Entonces vamos a hablar el día de hoy, y ya lo habrás notado, en la narrativa vamos a hablar de dos obras importantísimas. El Lazarillo de Tormes. Hola, soy Lázaro, inicia, ¿no? Nos empieza a contar alguna suerte de sus orígenes, ¿no? Es un muchacho cuyo padre era, ¿quién? ¿Cómo se llamaba el papá de Lazarillo de Tormes? ¿Alguien recuerda? Tomé González. Tomé González. Tomé González, ¿no? Y la madre de apellido Pérez se llamaba, y la madre de apellido Pérez se llamaba Antonia, ¿no? Antonia, ¿no? Muy bien, entonces este buen muchacho, ¿cómo se llamaba entonces el nombre completo de Lazarillo? Sería, si así queréis denominarlo, ¿no? El nombre completo de Lazarillo sería Lázaro González Pérez, ¿no? Lázaro González Pérez, ¿no? Muy bien, entonces pues este amiguito Lázaro González Pérez dice que quedó huérfano porque a su padre pues lo había encontrado robando, ¿no? Un ladronzuelo y había quedado huérfano. La madre muy triste pues empezó a trabajar con el alcalde y muy pronto se encontró otro compañero, ¿no? Un mulato grande llamado Zaide, ¿no? Un mulato grande, dice, llamado Zaide, ¿no? ¿Con quién? Con quien la mamá tuvo un hermanito, ¿no? Un hermanito, dice, que había nacido, que era un negrito, un morenito, bastante feo, dice Lázaro, ¿no? Bastante feo, ¿no? Y dice justamente que el papá también era tan feo que cuando el papá se le acercaba, dice, a ver al niñito, el papá se le acercaba a ver al bebito, dice, el bebito gritaba y lloraba, el cuco, dice, ¿no? Lázaro dice, yo me pregunto, ¿no será que nosotros vemos en otros los defectos que nosotros mismos tenemos? Porque dice que esta pobre criatura era idéntica, ¿a quién? Era idéntica al padre, dice, ¿no? Era idéntica a su padre, ¿no? Era idéntica a su padre. Muy bien, entonces, cierto día había, dice por ahí, un ciego que aparentemente era un ciego pues bastante piadoso, era un ciego bastante bueno, era un ciego bastante bonachón, ¿no? Ya, ¿no? Ya, y este ciego pues, que era piadoso, que andaba rezando por todos lados, fue donde la madre, Antonia Pérez, y le dijo, mire mujer, usted no va a poder criar a estas dos criaturas solas. Entonces, mejor entrégueme a uno para yo llevármelo para que sea mi Lazarillo, ¿no? Entonces se va a quedar, pues, obviamente, con Lázaro, ¿no? Con Lázaro. Entonces, pues, la madre se va a acercar a Lázaro y como quien sabe que nunca más lo va a volver a ver, le dice, pues, hijo, sé bueno como te he enseñado, ¿no? Y bueno, él lo entendió que la madre en pocas palabras le estaba diciendo, no te vayas a morir, por favor, ¿no? No te vayas a morir, ¿no? Bueno, entonces empezó Lázaro, pues,
a caminar con el ciego, ¿no? Empezó Lázaro a caminar con el ciego, ¿no? Andaban por ahí caminando, dice, y a la salida de la ciudad, Lázaro le dice, hombre, ven para acá. Sí, le dice, ¿no? A esta altura de la ciudad, de la salida, hay una roca que habla. Y Lázaro se queda asustado. ¡Oh! Una roca que habla. Sí, una roca que habla. Acércate un poquito. Entonces, dice Lázaro, se está acercando. Y lo que Lázaro se está acercando, el ciego agarra y con su bastón lo empuja. Esa roca que aparentemente hablaba tenía la forma de un toro. Entonces Lázaro se golpea fuertemente la cabeza, ¿no? Y el ciego le da una de las primeras lecciones. Si tú vas a ser mi Lazarillo, tienes que ser más astuto que el mismo diablo, dice, ¿no? Si tú vas a ser mi Lazarillo, tenéis que ser más astuto que el mismo demonio, ¿no? Tenéis que ser más astuto que el mismo demonio, dice, ¿no? ¿Ya? Tenéis que ser más astuto que el mismo demonio. Llegados ya a la ciudad, este ciego, pues, se había sentado, se sentía, ¿no? Se sentaba por ahí, ¿no? Se sentaba por ahí a pedir, pues, limosna, a decir oraciones en voz alta en favor de los muertos de la comunidad, ¿no? Y también por ahí a servir en la misa. Le decía pues a Lázaro, tú tienes que aprender a servir en la misa, porque estas cosas algún día te salvarán de apuros. Muy bien, entonces pues así transcurrían los días, ¿no? Este ciego desgraciado, ¿no? El primer amo, el ciego, ¿no? Este ciego que lo va a hacer pasar, pues, por hambre al pobre Lazarillo, ¿no? No le va a dar, pues, más que panes duros, panecillos cierto día, ¿no? Entonces Lázaro, como el ciego andaba, pues, el ciego andaba por ahí con un cuero de vino grande, ¿no? Con un cuero de vino grande, Lázaro, ¿qué cosa hacía? En las noches dice que se recostaba, ¿no? El ciego dormía en una silla y Lázaro se recostaba, dice, ¿no? Lázaro se recostaba ahí y ¿qué cosa había aprendido? Había aprendido a hacerle huequito, ¿no? Le había hecho hueco al cofre de vino, ¿no? Perdón, al cuero de vino. Le había hecho hueco y en las noches tomaba vino, ¿no? Se tomaba su vino del ciego, ¿no? Tapaba y se iba, pues, ¿no? El día siguiente, ¿no? Entonces el ciego empezó a sospechar, ¿no? El ciego empezó a sospechar, ¿no? Y decía, pues, qué raro, siento mi cuero de vino cada vez menos lleno. Lázaro, y él dice, pero yo qué voy a saber, mi señor, ¿no? Yo le soy leal siempre, ¿no? Yo le soy leal siempre, ¿no? Entonces, ¿qué cosa va a hacer este ciego? Va a agarrar y va a llenar al tope todo el cuero de vino, ¿no? Va a llenar hasta el tope todo el cuero de vino, va a ser muy pesado, ¿no? Sumamente pesado, sumamente pesado. Y en la noche va a hacerse pues a que ya no siente nada, que ya va a ir a descansar. Y nuevamente Lázaro va a empezar pues a hacer huequito, ¿no? ¿Qué cosa hace el ciego? Suelta todo el cuero de vino y le vuela por los dientes al pobre Lázaro, ¿no? Y le da un golpe y lo empieza a golpear, ¿no? ¡Ah, bribón! Estás robándole pues a un ciego, ¿no? No te da vergüenza, ¿no? No le saca la mugre al pobre Lázaro, ¿no? Y luego de golpearlo tanto, ya pues le da un poco de pena también, ¿no? Y va a curar sus heridas. ¿Por qué creen que el ciego cura las heridas de Lázaro? ¿Qué utiliza para curar las heridas de Lázaro? ¿Ah? ¿Qué creen ustedes que utiliza para curar las heridas de Lázaro? ¿Nada? El vino, ¿ya? Va a emplear el vino. Sí, con eso que lo golpeaba, con eso mismo, ¿no? Aquello fue la causa del golpe, ¿no? La causa del maltrato y todo lo demás, va a emplearlo como
para curarle las heridas, ¿no? Va a emplearlo para curarle las heridas al ciego, a Lázaro, ¿no? La gente sentía lástima por él, pero luego el ciego les decía, pues, este bribón le robaba el vino, un pobre ciego, ¿no? Ah, caramba, ¿no? Ah, caramba, ¿no? Entonces ahí, pues, eso era, pues, ¿cómo le vas a hacer eso a un ciego? Pues, ¿no? ¿Cómo le vas a hacer eso a un ciego? Eso no se les hace a los ciegos, ¿no? Muy bien. Luego de eso, va a ocurrir otro incidente, ¿no? Al ciego le van a regalar una longaniza, ¿no? ¿Saben qué es una longaniza, no? Un pedazo largo de carne, ¿ya? Un pedazo largo de carne, ¿ya? Eso es una longaniza, ¿ya? Un pedazo largo y bien proporcionado de carne, ¿ya? Entonces, le dice a Lázaro, el ciego, le dice, ¿sabes qué, Lázaro? Anda al mercado, por favor, anda y cómprate una buena botella de vino para acompañarla con mi longaniza, ¿no? Para acompañarla con mi longaniza. Y Lázaro le dice, sí, sí, pero usted me va a convidar, me va a invitar, me va a dar. ¿Qué? Ya veremos, ahí hay pan del otro día, ¿no? Ya veremos, ¿no? Ahí hay pan del otro día, ¿no? Entonces Lázaro, ¿qué cosa es lo que va a hacer? Va a agarrar un pedazo grande de nabo, y lo va a poner encima del asadón, ¿no? Donde estaba él pues dorando la longaniza, y se va a llevar la longaniza. Deja el nabo encima del asadón y se lleva la longaniza, ¿no? Se está yendo feliz, ¿no? Se va alegre, se va muy contento, ¿no? Se va y se come en el camino, pues, ¿no? Se lo come en el camino y compra la botella de vino y vuelve, regresa con el vino que le había encargado, y regresa con el vino que le había encargado, ¿quién? ¿No? Que le había encargado él, el ciego, ¿no? Con el vino que le había encargado él, ciego, ¿no? Bueno, entonces, en este primer punto, en este primer momento ya, ¿no? El ciego ya le había, ya empezó nuevamente a sospechar, ¿no? Él decía, oye, y qué raro, ¿no? ¿Por qué se demorará este muchacho? Y cuando llega Lázaro, justamente pues le va a decir, qué raro muchacho, no trasciende el olor de la longaniza, no trasciende el olor de la longaniza en este lugar, ¿no? No trasciende el olor de la longaniza en este lugar, ¿no? ¿Ya? Y le dice, ay, qué raro, seguro que falta un poco todavía, ¿no? Ah, ¿tú crees? Sí, ¿acaso usted va a desconfiar de mí? Entonces agarra él y va a darle un corte, pues, ¿no? A lo que está encima del asadón, y va a darle un corte a lo que está encima del asadón, y va a decir, pues, esto es un pedazo de nabo, ¿no? Esto es un pedazo de nabo, va a decir, ¿no? Esto es un pedazo de nabo, ¿no? Entonces, le va a decir a Lázaro, Lázaro, tengo algo que decirte, acércate un poco, por favor, ¿no? Tengo algo que decirte, acércate un poco, por favor, dice, ¿no? Lázaro se acerca, se acerca, se acerca. Y el ciego dice que mete pues la enorme nariz que tiene, ¿no? La mete, dice, en la boca de Lázaro, ¿no? Y le dice que le mete tanto que le produce pues el vómito, ¿no? Ah, bribón, le dice, ¿no? Con que te has robado mi longaniza, ¿no? Entonces le va a propinar pues una soberana paliza al pobre amigo Lázaro, ¿no? Una soberana paliza al pobre amigo Lázaro, ¿no? Bueno, luego de todo este relajo, ¿no? Con el vino, con la longaniza, Lázaro dice, pues, me voy a vengar de él, ¿no? Me voy a vengar de él, ¿no? Cierto día, en plena lluvia, Lázaro le dice al ciego, mi señor, no es bueno que usted se moje, ¿no? Entonces, mire, usted va a cruzar, ¿no? Usted va a saltar, va a brincar, porque todo esto está lleno de un charco de agua.
todo esto está lleno de un charco de agua. Entonces, para que usted no se moje, por favor, usted va a dar un brinco desde acá. ¿Está bien? ¿Está bien o no está bien? Está bien, ¿no? Bueno, entonces va a agarrar Lázaro, ¿no? Y va a tomar el impulso, ¿no? Y él salta y le dice, ya, brinque. El detalle es que cuando el ciego brinca, el ciego está por acá, ¿no? Y el ciego va a estar por acá. No son mis dedos. Retrocede, tome vuelo, tome vuelo, tome vuelo, toma vuelo, toma vuelo, toma vuelo, toma vuelo, toma vuelo, toma vuelo. Ahora salte. Y salta el ciego. ¡Ah! Y ¡pum! Se golpea la cabeza y se va de espaldas. A lo lejos, el ciego le dice, pues, Lázaro le dice, ah, con que pudiste ver la longaniza, con que pudiste ver algunas cosas, pero no pudiste seguir esto, ¿no? Y se va corriendo, ¿no? Y se va corriendo, ¿no? Muy bien, su segundo amo, luego de esto, ya pues el ciego, ¿no? Lo último que escucha es cómo es que el ciego se golpea pues contra el suelo, ¿no? Eso es lo último que va a lograr escuchar. Muy bien, luego va a llegar a un lugar, va a tocar la puerta y era pues donde vivía un clérigo, ¿de acuerdo? Y era donde vivía un clérigo, ¿ya? Y era donde vivía un clérigo, ¿no? Un sacerdote, ¿no? ¿Ya? Ese sacerdote le preguntó pues a Lázaro, oye, ¿y tú sabes alistar para la misa? Y él le dijo, sí, ¿no? Acuérdense que eso lo había aprendido ¿con quién? Lo había aprendido con él, ciego, ¿no? El ciego incluso le había dicho que eso le iba a salvar la vida alguna vez, ¿no? Que eso le iba a salvar la vida alguna vez, ¿no? Muy bien, entonces pues llegó pues, ¿no? Hasta el respectivo lugar, ¿no? Llegó hasta el respectivo lugar en donde iba a servirlo y él dijo, pues, ah, qué bueno, ¿no? Porque justo llegó una tarde y vio que este clérigo tenía, ¿qué cosa? Tenía un arca, ¿no? Un arca llamado de forma clásica, ¿no? Una caja, ¿no? Grande, en donde él guardaba sus panes, guardaba a veces sus carnes, ¿no? Entonces, comía, ¿no? Entonces él pensaba, pues, ah, me va a invitar, ¿no? Y no le invitó. A él que le daban de comer, le daban de comer cebollas, ¿no? Le daban de comer cebollas, ¿no? Como los esclavos antiguos, le daba su cebollita, le daba su cebolla, ¿no? Le daba su cebolla para que él pueda estar así, ¿no? Para que él pueda estar así. Muy bien, tal era el hambre, pues, que tenía Lázaro, dice, que él esperaba con mucho entusiasmo a que alguien en el pueblo se muriese, ¿no? Porque si en el pueblo alguien moría, dice que él podía comer mucho, ¿no? Que él podía comer mucho y en abundancia, ¿no? Si es que alguien en el pueblo moría, no sé qué en el pueblo llegaba a morir, ¿no? Bueno, entonces, cierto día, Lázaro sentía pues mucha hambre y este clérigo se había ido a dar la extrema unción a un pecadorcillo de por ahí, ¿no? Pero dice que el clérigo se demoraba mucho, ¿no? Así es, una cebolla una vez a la semana le daba. El clérigo se demoraba mucho y usted se imaginará, vuestra merced, dice Lázaro, cuántos pecados habrá acumulado este hombre que no podía morir rápido, pues, ¿no? Entonces, estaba pasando, pues, uno de estos cerrajeros por ahí, ¿no? Por la casa del clérigo, ¿no? Estaba pasando. No, usted, no. Y a Lázaro se le ocurre una idea genial, ¿no? Y a Lázaro se le ocurre una idea genial. Le dice, buen hombre, pase usted. Verá, pues, mi amo me ha encargado la llave de esta arca. Y si yo no se la entrego, seguramente que me mata y me muere a palos, ¿no? Seguramente que me mata y me muere a palos, ¿no? Ya me muere a palos y me mata, perdón, ¿no? Muy bien. Entonces, pues, en este primer momento, justamente el hombre que le hace el duplicado de la llave
el hombre que le hace el duplicado de la llave, le entrega pues la llave del arca, ¿no? Y él va a compartir, y él va a compartir con él, ¿no? Y él va a compartir con él, ¿qué cosa? Va a compartir con él un poco del pan que saca de esa arca, ¿no? Ya, de ese cajón, de esa suerte o especie de caja fuerte, ¿no? Muy bien. Listo. Cuando llega el clérigo, va a inspeccionar, pues, ¿no? Que esté en sus cosas ahí, ¿no? Que esté en su pan, ¿no? Va a abrir. Qué raro, dice, me falta pan por acá. Ah, y él dice, ¿y no serán las ratas, por si acaso? ¿No? ¿No será por ahí una que otra rata, sí? ¿No? Ah, puede ser, ¿no? Le dice, ¿no? Puede ser, quizás sí. Ah, chévere. Está bien. Entonces dice pues que durante toda esa tarde, toda esa noche, el cura, pues, el clérigo se la pasó pegando, pues, ¿no? Tapando, cubriendo todos los huecos que pudiera tener aquella arca, ¿no? Que pudiera tener aquella arca, aquella bolsa, ¿no? Aquella arca, aquella bolsa, perdón, aquella arca, aquel cajón en donde él guardaba sus cosas, ¿no? Bueno, pero pasaba esto continuamente, ¿no? Pasaba esto continuamente y encontraba incluso nuevos agujeros que Lázaro hacía, obviamente, pues para que su amo, ¿no? Para que el amo no sospeche, ¿no? Para que el amo no sospeche que él estaba haciendo esas cosas, ¿no? Muy bien. Cierto día, Lázaro solito Lázaro solito se vende, por así decirlo, ¿no? Lázaro solito se vende, ¿no? Porque le dice, pues, ¡ea, mi señor! Cuentan que el vecino ha visto a una de esas serpientes, pues, ¿no? A una de esas serpientes que son, pues, tan fuertes, tan poderosas que son capaces de hacer hueco a vuestra arca, ¿no? Y él dice, pues, ¿qué clase de animales endemoniados se meten con un pobre siervo del Señor? Dice, ¿no? Con un pobre siervo del Señor. Bueno, le dice, entonces, esa noche, ¿qué hizo Lázaro? ¿No? Esa noche, ¿qué hizo Lázaro? ¿No? Para, para no quedarse, para que su patrón no lo descubra, ¿no? Para que su patrón no lo descubra, ¿no? Él temía mucho, pues, quedarse dormido, ¿no? Él temía mucho quedarse dormido. Agarra la llave y se la pone acá, debajo de la lengua, ¿no? Agarra la llave y se la pone debajo de la lengua y evita quedarse dormido. Durante la noche, el clérigo va a bajar de una forma muy asolapada, ¿no? Va a descender de una forma muy asolapada con su linterna, ¿no? Con su farol, va a descender con su farol y de repente, porque Lázaro se quedó dormido, va a escuchar este sonidito, ¿no? El sonido que se da pues cuando la llave choca con los dientes, ¿no? El sonido que se da cuando la llave choca con los dientes. De repente, él estaba con su palo, ¿no? Va a seguir el sonido, va a seguir el sonido, y Lázaro que dormía bueno, de paja que había por ahí amontonada, agarra el clérigo y empieza a golpear, ¿no? Y Lázaro, pues, que estaba ahí, no baja, entonces lo alumbra y era Lázaro quien estaba golpeando. El clérigo se da cuenta y dice, por tu bien, por tu vida, espero que no sea lo que estoy pensando. Le abre la boca y acá encuentra la llave. Saca la llave y le dice, ojalá que no sea lo que estoy pensando, por tu bien, bribón. Va hacia el arca y prueba, y la llave era pues una llave correcta, ¿no? La llave que abría el arca, ¿no? La llave que abría el arca, ¿no? La llave que abría el arca. ¿Qué cosa es lo que hace entonces
el clérigo va a ir, y lo va a golpear hasta dejarlo casi muerto. ¿Ah? Hasta dejarlo casi muerto, ¿no? Pobre Lázaro resucita, pues despierta a un par de días, ¿no? Despierta y el clérigo le dice: ¡Ea! Agradece tú que soy un hombre de Dios y que por eso no te he matado. Así que ahora ya no me sirves más a mí, sino que eres libre, ¿no? Vete. Lo despiden a Lázaro, ¿no? Muy bien. Luego de esto va a estar sentado pues en una plaza, ¿no? Va a estar sentado en una plaza, ¿no? Y esperando, pues, ¿no? Pidiendo limosna a él. Y va a aparecer un escudero, ¿no? Un escudero. ¿No? Y aparece un escudero. Tú, muchacho, le dice. Sí, yo, le dice la señora, ¿no? Hombre, ¿tienes un amo a quien servir? No. Sígueme. Lázaro pues lo sigue y lo ve al muchacho pues elegante, alto, ¿no? Ve pues que, caramba, me puede dar de comer bien, ¿no? Ya, lo ve así. Y va a empezar a seguirlo. Entonces, están pasando, dice, por una tienda donde hay carnes, ¿no? Y le dice, oye, ¿estas carnes son las que comen por acá? Sí, le dice Lázaro. En mi tierra, hombre, en mi tierra comemos el doble de esas carnes. Tremendas, inmensas carnes, ¿no? Inmensas reses. Pero bueno, continúan su camino y ven, pues, dice una tienda en donde veían piezas de pan. Le dice, ay, muchacho, tú ven. Sí, le dice Lázaro, ¿no? Esas son las piezas de pan que comen ustedes acá. Sí, le dice, esos son lo que comen generalmente por acá, ¿no? En el lugar de donde yo soy, comemos piezas de pan enormes, muy grandes, ¿no? Entonces muy pequeños. Entonces, pues imagínense, Lázaro, la idea que tenía, ¿no? A dónde le estaba llevando su patrón. Pero bueno, dice, por ahora, por este tiempo, estoy quedándome por acá. Porque ando persiguiendo una misión. Bueno, le dice, ¿no? Está bien, ¿no? Está bien, mi señor, ¿no? Entonces, pues, le va a llegar a un sitio, a un lugar oscuro, completamente oscuro, ¿no? Completamente oscuro, tétrico, ¿no? Y le va a decir, bueno, Lázaro, ¿ya comiste? No, le dice. Bueno, entonces te vas a tener que esperar hasta la tarde porque yo ya comí, ¿no? Bueno, entonces Lázaro dice, no se preocupe, yo esperar por comer yo sí sé, ¿no? Entonces se recuesta, pues Lázaro dice, ¿no? Y su amo, pues, va a aparecer en la noche recién, ¿no? Y le dice, bueno, Lázaro, yo ya comí, ¿no? Entonces Lázaro se duerme, pues, con hambre, ¿no? Al día siguiente y durante los distintos días, Lázaro se va a dar cuenta que este hombre, pues, que este escudero, justamente, que este escudero no era más, pues, que alguien que ya había perdido la gloria, ¿no? Pero que no quería perder la dignidad de escudero, ¿no? Entonces dice Lázaro, se iba a pedir limosna, y a veces volvía pues con algunas piezas de pan, Lázaro, ¿no? Volvía alegre con sus piecitas de pan. Y el hombre le decía, pues, ¿qué es esto, Lázaro? A ver, me invitas un poco, ¿no? Entonces,
Empezaba a decir, y él comía con más desesperación que el mismo Lázaro, ¿no? Entonces Lázaro se dio cuenta, pues, de que ese hombre no era más que un remedio de escudero, ¿no? No era más que un remedio de escudero, ¿no? Bueno, entonces, cierto día, ya acá hay una anécdota que podría graficar muy bien este asunto. Cierto día, el escudero llega a la casa y le dice, Lázaro, 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 ¿no? Nuestra suerte está comenzando a cambiar, le dice, ¿no? Nuestra suerte está comenzando a cambiar. ¿Por qué? Le dice, ¿no? Mira, y le enseña una moneda, ¿no? Y le enseña una moneda, ¿no? Le enseña una moneda. Le entrega la moneda y le dice, anda y compra carne y vino, que el día de hoy vamos a comer y vamos a beber hasta saciarnos, ¿no? Vamos a comer y vamos a beber hasta saciarnos, ¿no? Entonces, él sale contento, ¿no? Va yéndose al mercado, pues, para comprar lo que le había encargado su amo, y de repente aparece por ahí un cortejo fúnebre, ¿no? Aparece por ahí un cortejo fúnebre, ¿no? Y la viuda gritaba, ¿no? Y la viuda les decía todo, ¿no? Esposo mío, dice, ¿no? El esposo está ahí, ¿no? Esposo mío, hoy vamos, ¿no? Hoy te acompañamos y vamos junto a ti al lugar donde nunca se come ni se bebe. Entonces Lázaro escucha eso y vuelve corriendo, dice, ¿no? Y vuelve corriendo donde su patrón y le dice pues al escudero, mi señor, hoy están viniendo hacia acá. Y el señor le dice, pues ¿quién está viniendo hacia acá? Dice, ¿no? ¿Quién está viniendo hacia acá? Y dice, allá afuera hay una multitud de gente que están diciendo, que están dirigiéndose al lugar donde nunca se come ni nunca se bebe, ¿no? Donde nunca se come ni nunca se bebe, ¿no? Entonces, el escudero pues se ríe, ¿no? Le dice, Lázaro, qué ocurrente que eres tú, amiguito, qué ocurrente que eres, ¿no? No, ellos se refieren a otro sitio, anda, compra, ¿no? Entonces, realmente pues Lázaro va a comprar y Lázaro va a comprar y en la noche pues en efecto van a darse ellos un banquete bastante amigable, por así decirlo, ¿no? Un banquete bastante amigable, ¿no? Bueno, al día siguiente va a ir pues la señora, la mujer que les cobraba pues la renta, ¿no? Y él le dice, sí, mi señora, no se preocupe usted, ¿no? Sino que yo tengo justamente ahora una moneda bastante rara. Y si usted me espera un ratito, porfa, yo voy hasta la plaza, hasta el centro de este lugar para poder cambiarle y pagarle. Mientras tanto, mi fiel escudero, mi fiel acompañante la va a esperar, ¿no? Mi fiel acompañante la va a acompañar, ¿no? Pasaron una tarde, pasó una noche y nunca volvió el escudero, ¿no? Y nunca volvió el escudero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a llevar prisionero a Lázaro, ¿no? Pobrecito Lázaro que no sabía nada, ¿no? Lo llevan prisionero, ¿no? Felizmente para su suerte, muchas de los vecinos, de las personas, pues, que vivían por ahí, lo conocían, ¿no? Lo conocían y lo acompañaban, ¿no? Y felizmente lo dejaron ir. Muy bien, básicamente estas tres primeras partes dentro eh, de la novela, son las más extensas, ¿no? Luego de eso, ¿a quién va a servir Lázaro, no? Porque Lázaro dice, qué raro, ¿no? Ahora yo no soy quien deja a sus amos, sino son mis amos los que me dejan a mí, ¿no? Si no son mis amos los que me dejan a mí, ¿no? Bueno, posteriormente, él va a servir ¿a quién? Él va a acompañar, ¿no? Él va a ir a un fraile de la Merced, ¿no? Ya a un fraile de la Merced, ¿no? Ya acá entra justamente, pues,
a un fraile, ¿no? Un fraile un poco extraño, ¿ah? Un fraile, el fraile de la Merced, ¿no? Quien pues no respetaba mucho, que digamos, sus votos, ¿no? Ya, quien no respetaba pues mucho, que digamos, sus votos, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Ah, listo. Entonces ahí hay algunas cosas, ¿no? Hay algunas cosas que uno puede ir viendo, ¿no? Puede ir viendo, pero básicamente acá podemos encontrar, por ejemplo, el hecho del calzado, ¿no? Del calzado, ¿no? Ya que usa el primer calzado, ¿no? Ya que usa el primer calzado, ¿no? Muy bien. Eh, luego, ya en el siguiente tratado, va a servir a un puldero, ¿no? Al vendedor de bulas, ¿no? Al puldero, ¿no? ¿Ya? Al puldero, ¿no? El que vendía las bulas, ¿no? Él servía pues justamente a este buldero, ¿no? Iba por ahí, ¿no? Iba por ahí a ver a ver algunos lugares, ¿no? A ver a ver algunas cosas, ¿no? Una de las estrategias, por ejemplo, era que había muchas personas que no le creían pues al buldero, ¿no? Que despotricaban y decían que era un estafador, ¿no? ¿Cómo es posible que un hombre así, desgraciado, ¿no? Um, y el bulero decía, este debe estar poseído por el diablo. ¿Saben qué son las bulas, no? Sí, ¿no? ¿Qué son las bulas, chicos? A ver, si están por ahí también, no sé si están vivos, están desmayados. ¿Ah? ¿Qué son las bulas? Hola. ¿Qué, profesor? ¿Qué son las bulas? ¿Mm? ¿Nada? ¿Nadie sabe qué son las bulas? ¿Bulas? Están por ahí, ¿no? O ya se fueron. Las bulas eran, pues, lo que se vendía, ¿no? Lo que se vendía supuestamente para poder alcanzar la absolución, ¿no? Entonces, justamente acá, eh, ¿ya? Justamente en este punto, es importante que apreciemos cómo es que se estafaba, ¿no? O sea, alguien decía, ah, este seguro desgraciado está con el... Eh, eh, por el diablo, ¿no? Y entonces una vez que le compraban la bula, ya eh, lo liberaban supuestamente del engaño, ¿no? Del engaño de Satanás, ¿no? Muy bien, luego de esto, ¿quiénes fueron los amos del amigo Lázaro? ¿Se acuerdan ustedes, chicos? Amos de Lázaro. ¿Mm? ¿Están por acá? ¿O ya se fueron? Ah, ya. Pero, ¿ah? Ah, no, ahí están, claro. Ahí están mis amigos. No hay. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el buldero, luego tenemos pues al pintor, ¿no? El tratado número, ahí está, dice, ¿no? Ah, ya. En el tratado número 6, ¿no? En el tratado número 6, porque ya estamos en el quinto tratado, en el tratado número 6, justamente se encuentra pues con un pintor, ¿no? Con un pintor, ¿no? A quien Lázaro pues no entendía mucho que digamos, ¿no? ¿No? Pintor, por acá, un pintor, ¿no? El pintor. Luego de esto va a tener justamente lo va a dejar rápidamente porque no se da, no se entendía, ¿no? Luego de esto, el que lo va a enseñar, el que le va a enseñar a trabajar por primera vez a Lázaro es el capellán, ¿no? El capellán. Un capellán es aquel que ordena las cosas para la misa y todo lo demás, ¿no? ¿Ya?
lo hace trabajar aproximadamente pues 4 años, ¿no? En condiciones bajísimas, pues, ¿no? ¿Ya? Bueno, acá justamente Lázaro se va a comprar su ropa, ¿no? Lázaro va a comprarse su ropa por sí solo, ¿no? ¿Ya? Va a comprarse su ropa, Lázaro, ¿no? Se compra su ropa, ¿no? Y va a dejar a su... Finalmente, Lázaro va a narrarnos, ¿no? Finalmente, en el séptimo tratado, ¿ya? Lázaro va a narrarnos algunos pasajes, ¿no? Con un alguacil, ¿no? Con un alguacil, ¿no? Porque piensa, pues, que este alguacil está muy pegado a la muerte, pues, ¿no? Que en cualquier momento se va a morir Lázaro, ¿no? ¿Ya? Entonces Lázaro también lo deja. Finalmente, ¿no? Lázaro va a quedarse ¿con quién? Con un arcipreste, ¿no? Con el arcipreste de San Salvador, ¿no? Con un arcipreste, ¿no? El arcipreste de San Salvador, ¿no? Lázaro va a llegar acá y Lázaro se va a casar con una de las mujeres, ¿no? Con una de sus esclavas, ¿no? Con una de sus criadas, para que sea pues justamente, su mujer, ¿no? Para que sea justamente su esposa, ¿no? Lázaro, el pueblo justamente va a burlarse de Lázaro, ¿no? ¿Ya? Y van a decirle pues a Lázaro que su mujer le es infiel, ¿no? ¿Ya? Entonces dice pues todo el mundo le va a decir pues que el arcipreste pues más bien su mujer le hace favores, ¿no? Y Lázaro cierra más o menos el libro así, ¿no? Dicen los del pueblo que mi mujer le hace ciertos y gratos favores a la amo, ¿no? Pero no importa, dice, ¿no? ¿Ya? Porque eso me permite vivir dignamente, ¿no? Me permite vivir dignamente, dice, ¿no? He alcanzado la felicidad, dice, ¿no? He alcanzado la felicidad, ¿no? Pronto, quizá tengan más noticias de mí, va a decir el buen amigo Lázaro de Tormes, ¿no? Bueno, debe estar bien, debe seguir bien el buen amigo Lázaro, porque hasta ahora no hemos vuelto a tener noticias de él, ¿no? Algunos han escrito algunas continuaciones y cosas así, pero no, nada que ver, ¿no? No, nada que ver, ¿no? Eh, Hay una segunda parte de la serie de Tormes, ¿no? Pero que no es exactamente, pues, propio y decoroso de él. Muy bien, chicos, eso es, o eso ha sido, ¿no? El Lazarillo de Tormes. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el tema entonces? ¿Cuál será el tema en el Lazarillo de Tormes? ¿No? La lucha por la supervivencia, ¿no? La lucha por la supervivencia, ¿no? Y como les decía yo, eso es pues justamente, hablamos justamente de qué, hablamos justamente del llamado antihéroe, ¿no? Hablamos justamente del llamado antihéroe, ¿no? Muy bien. Ahora, continuando con este hilo argumental, ¿no? Con este hilo argumental, con este espacio, ¿no? ¿Ya? Las aventuras, ¿no? Para sobrevivir, qué sé yo, ¿no? Muy bien, ahí tienen entonces esto que se denomina, o que se llamó el Lazarillo de Tormes, ¿no? El Lazarillo de Tormes, ¿ya? El Lazarillo de Tormes, ¿de acuerdo? A los salmos más importantes de Lázaro, los 3 primeros, ¿ya? Que son los que forjan la personalidad de Lázaro, ¿ya? Los 3 primeros son quizá los más importantes dentro de esto que nosotros estamos realizando, ¿ya? Eso sería, estimada Magdalena. Muy bien. Ahora vamos a hablar
de un amigo cuyo cuerpo todavía no se sabe con certeza dónde está. ¿De quién estoy hablando? A veces hablamos de la ingratitud, ¿no? A veces hablamos de la ingratitud a algunos autores. Bueno, pues con este autor no solamente se fue poco grato, ¿no? Sino que justamente por estos líos, por estos pleitos que se solían dar, ¿no? Por estos pleitos que se solían existir, ¿no? Por estos pleitos que solían existir, es que, por ejemplo, hasta hoy, ¿no? Por así decirlo, no se sabe a ciencia cierta, no se sabe a ciencia cierta dónde está o dónde se encontraría aparentemente el cuerpo de este autor, ¿no? El cuerpo de este autor. ¿De quién estoy hablando? ¿De quién estoy hablando? ¿Sospechan? ¿Español? ¿Mm? ¿De qué autor español o a qué autor español estoy refiriéndome? ¿Ah? ¿Nadie? Uy, uy. ¿Hay alguien en casa? ¿Estaban por ahí? Sí, profe, aquí estamos. Parece, oiga. No sé por qué no escriben en el chat. Al otro día les he dicho que no escriban, ¿no? Ah, ya. Ah, por eso, dice. Se han resentido, pobrecito. Es que yo no leí la obra de Lazario Torres, profe. Si no, estaría full bla bla. Está bien, ya. Muy bien. Ahora vamos a hablar de otro autor, ya no de Lazarillo, ¿no? De otro autor que, cierto, su cuerpo se creía haber encontrado en el año 2012, la tumba por lo menos de este autor, se creía o se pensaba que ya se había encontrado en el año 2012, ¿no? Pero lamentablemente, pues, una información inexacta. Murió en la miseria, ¿no? El padre de las letras castellanas. ¿Quién es el padre de las letras castellanas? ¿Ah? El padre de las letras castellanas. ¿Quién es? ¿Quién es el padre de las letras castellanas? ¿Ah? ¿Rubén Darío? Darío es padre del modernismo. ¿Quién es el padre de las letras castellanas? ¿Mm? Padre de las letras castellanas es Don Quijote. No. Miguel de Cervantes. Saavedra. A ver, no, ahí está, ¿no? ¿Ya? Don Miguel de Cervantes Saavedra, el padre de las letras castellanas. Es quizá el más importante autor, no es quizá, no es con certeza el más importante autor de habla hispana, no solamente por lo que representa él en su legado propiamente, ¿no? Sino que además por haber construido las bases, por haber dejado los cimientos para que nosotros podamos hoy por hoy hablar de una literatura escrita en castellano, ¿no? ¿Ya? Incluyendo la literatura peruana, chilena y todo lo demás, ¿no? Muy bien, Don Miguel de Cervantes Saavedra, conocido como el Manco de Lepanto también, muchos dicen, muchísimos dicen pues que Don Miguel de Cervantes Saavedra se le conoce como el Manco de Lepanto porque perdió un brazo. Eso no es cierto, ¿ya? No perdió un brazo, ¿ya? No perdió un brazo, no quedó manco,
no quedó sin mano, ¿ya? Le dicen el manco de Lepanto, sí, bueno, se lastimó, perdió un dedo, ¿no? Pero no perdió, pues, un brazo, como dice por ahí algunas leyendas, algo raras, algo extrañas, ¿no? Ya, algo raras, algo extrañas, ¿no? Autor de novelas pastoriles, novelas ejemplares también, como la denominada o como la llamada Galatea, por ejemplo, ¿no? Como la llamada, como la denominada Galatea, las novelas ejemplares, novelas pastoriles. Quizá su obra, la obra más representativa, la obra más representativa, es pues la obra que todos ustedes conocen con el nombre de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿no? Escrito básicamente, ¿no? Escrita básicamente en, en dos partes, ¿no? Cada una con una distancia de 10 años y en cuyo intermedio, por así decirlo, encontramos ¿a quién? Encontramos al Quijote apócrifo, ¿no? Al llamado Quijote de Avellaneda, 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 ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de Don Quijote de la Mancha, siempre se habla de muchas cosas, ¿ah? Siempre se hablan de muchas cosas, ¿no? Se habla, por ejemplo, ¿no? Se habla, por ejemplo, de, a ver, de la lucha entre el idealismo y el materialismo, ¿no? Pero a veces cuando nosotros hablamos del idealismo y del materialismo, hablamos pues de una lucha que parece ser una lucha eterna, ¿no? ¿Ya? Ustedes llevan filosofía, ¿cierto? ¿Quiénes peleaban entre el idealismo y el materialismo anterior en la filosofía antigua? ¿Se acuerdan? ¿Quién? Sócrates, no, no, Platón, Aristóteles. ¿Se acuerdan? Volando, estamos volando. ¿Nada? ¿No se acuerdan? Aristóteles y Platón, pues, ¿no? Muy bien, Aristóteles y Platón, ¿no? Acuérdense lo que decía Platón, pues, ¿no? El hombre es un... El alma está atrapada en este cuerpo, ¿no? En este cuerpo material, ¿no? Pero quizá la lucha entre el idealismo de ser un caballero, ¿no? Pero no por esperar algo, ¿no? Acuérdense que antes los caballeros existían. ¿Por qué? Porque básicamente querían pues conquistar a las damas, ¿no? Esa era la razón de ser del caballero, ¿no? Esa era la razón de ser del caballero, ¿no? El hecho de conquistar a la dama, ¿no? El hecho de conquistar a la dama, ¿no? Pero acá no, ¿de acuerdo? Había incluso una ambición, ¿no? Cuando el Quijote habla con Sancho, él le ofrece pues un conjunto de poderes, ¿no? Que quizá él podía adquirir si es que lo servía. Muy bien, entonces, sin más ni más, vamos a dar inicio ¿a qué? Vamos a dar inicio a la lectura, ¿ya? Vamos a dar inicio, no a la lectura, sino más bien, uy, ¿qué te pasó? ¿Ya? Vamos a dar inicio al análisis de la novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.
Ahí está. Todos, creo yo, todos en su totalidad, todos han leído o han escuchado acerca de esta novela, ¿no? ¿No? Todos han escuchado hablar de esta novela, ¿no? ¿Ya? Todos han escuchado hablar de Ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, ¿no? Muy bien. Básicamente, la obra comienza así, ¿no? En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía un hidalgo, flaco, ¿no? De unos 50 años, quien de tanto leer y de poco dormir, se enfermó de los cascos. ¿Qué es eso que se enfermó de los cascos? De ahí se volvió loco, ¿no? Cascos, cabeza. Se volvió loco. De repente, se le dio por ser caballero andante. De esos de los que se hablaban por aquella época. De esos que salían y protegían a las viudas. Que salvaban de las injusticias a los desamparados. Y que guiaban a los ciegos en el camino. Muy bien. Pero para ser caballero, le faltaba algo. Un nombre. Se paró frente al espejo y se miró. Y se dijo a sí mismo: yo soy Don Quijote, porque su apellido era Quijano, de la Mancha, que era el lugar donde él había nacido. De repente vio a su caballo, un caballo flaco, huesudo, y lo llamó como Rocinante. Muy bien. Entonces se fue hacia el depósito, encontró algunas armas viejas que le habían pertenecido a sus bisabuelos y agarra, ¿no? Primero el buen amigo agarra y hace pues un casco de cartón, ¿no? Su casco de cartón, ¿no? Tenía su casco de cartón. Entonces va a decir: voy a probar qué tan efectivo es este casco de cartón. Lo pone ahí, agarra una lanza y lo atraviesa, ¿no? Y se da cuenta, pues, de que el casco de cartón no era para nada seguro, ¿no? Muy bien. Pero tenía además que conocer y que dedicarle todas las cosas a una dama. Se va a acordar de una chica de la cual él estuvo enamorado, ¿no? De la cual él estuvo enamorado en secreto durante los años de su juventud. Se va a acordar de... Acá tenemos ya a Don Quijote de la Mancha. Tenemos al caballo. Tenemos a Rocinante. Y tenemos a la imagen ideal de ¿quién? De Dulcinea. Dulcinea del Toboso. Mira. ¿Ya? Dulcinea del Toboso. Muy bien. Pero se da cuenta de algo. Porque él va a comenzar a salir sin que nadie sepa, ¿no? Va a ver acá qué cosa. Su primera salida. Sin que nadie sepa, se va a escapar pues de su casa, así. Y en el camino dice, pues, diantres. Pero ¿cómo puedo ir yo andando por ahí como cualquiera si nadie me ha armado caballero? Ajá, tengo que armar caballero, ¿no? Comienza a caminar, ¿no? Y llega a una posada, ¿no? A esos lugares que en España antiguamente se les llamaba tienda o venta, ¿no? Unas posadas, ¿no? Entonces él dice, acá hay un lugar. Ajá, acá hay un lugar, ¿no? En ese lugar donde llegaban los viajeros, chicos, les quiero aclarar algo, ¿no? A ese lugar, a donde llegaban los viajeros, había comida,
había posada y también había una que otra prostituta en ese lugar, ¿no? Entonces, él va a ver a lo lejos eso y va a avanzar, ¿no? Y llega hasta el lugar y va a confundir esta tienda, esta venta, esta posada, ¿como qué? Como un palacio. Al hombre que estaba por ahí lo va a confundir, pues, con un, con un, con un castillo, ¿no? ¿Ya? Con el encargado de los castillos, ¿no? Y a las prostitutas como damas, ¿no? Como las damas reales, ¿no? ¿Ya? No quiero decir, por favor, el otro día por ahí un lugar, profesor, o sea, usted está diciendo que las prostitutas no son damas, no, no me refiero a ese tipo de damas, ¿ya? Me refiero a las damas reales, ¿de acuerdo? ¿Ya? No se me vayan a rayar así, ¿ah? ¿Ya? Muy bien, entonces ahí él llega y como el posadero, el tendero, el ventero ya había escuchado algunas cosas respecto pues de estos loquitos, ¿no? Que iban por ahí creyendo, ¿no? Que no era el primer loco por ahí, pero sí era el primer loco famoso que llegaba por ahí. Y le dice, muy bien, está bien, le dice, no, está bien, pero él tiene que ser como Amadís. ¿Qué cosa hacía Amadís? Amadís, todas sus armas, y él tenía que estar arrodillado durante toda la noche, invocando pues a la Virgen y a Dios, ¿no? Y a los santos para que puedan, para que puedan, para que puedan, ¿qué cosa? Para que puedan darle la bendición a sus armas. Más o menos a la medianoche, por ahí, va a aparecer pues alguien que le quería dar de comer a los animales, ¿no? Y ahí estaba el Quijote, arrollado, ¿no? Entonces va a aparecer alguien para que le dé de comer a los animales, y de repente el Quijote agarra su lanza y le dice, un enemigo que se quiere robar mis armas, y lo empieza a golpear y empieza a dar un escándalo, ¿no? Bueno, entonces va a aparecer el posadero y dice, no, que cálmese, ¿no? Entonces, al final, el posadero haciendo una ceremonia bastante extraña, bastante rara, ¿no? Con las damas rodeándolo, ¿no? Con las damas rodeándolo y él al centro, postrado, rodeado, esperando a recibir el espaldarazo, ¿no? Esperando a recibir el espaldarazo, ¿no? Entonces le dice, te nombro caballero, ¿no? Caballero andante, pálida, ¿no? Entonces él comienza a andar, ¿no? Y le dice, bueno, yo te recomiendo, le dice que lo nombró caballero andante, que tú debes de andar siempre, pues, por estos lugares, pues, con un escudero, ¿no? Tienes que andar con un escudero, ¿no? Es importante. Y además también tienes que andar con dinero, le dice, ¿no? Muy bien. Entonces, en ese momento, una vez que ya es armado, caballero, el Quijote va a inclinarse un poquito, poner la espada acá, delante, y le va a jurar, y va a jurar ante la espada, ¿no? Una devoción profunda. ¿Por quién? Por Dulcinea del Toboso, ¿no? Dulcinea del Toboso, ¿no? Muy bien, entonces él está andando pues por ahí, está caminando por ahí, está andando por ahí, y en un cruce de caminos, se va a topar con la primera aventura, ¿ya? Andrés, dice, ¿no? ¿Ya? Este muchacho, pues, un mozuelo llamado Andrés, ¿no? Quien estaba recibiendo, pues, azotes certeros por parte de su amo, ¿no? Entonces, Don Quijote va a ingresar y va a decir, brío, bribón, ¿no? Y le va a poner la espada al cuello, ¿no? Y le dice, no, no volváis a tocar a este hombre, ¿no? ¿Ya? Porque si tú lo vuelves a tocar, el caballero, ¿cómo se había puesto él? ¿Cómo se había denominado él en su primera salida? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien sabe cómo se denominaba? Don Quijote de la Mancha, ¿y cuál era su apelativo? ¿Mm? ¿Cuál era su apelativo?
No se los he dicho, pero ¿cuál era su apelativo? ¿Cuál era su aposición? ¿Qué aposición se había puesto él? ¿Mm? ¿Qué aposición se había puesto él? ¿Nada? ¿No leí el Quijote tampoco? Pero sí les deben de haber contado varias veces el Quijote, ¿ah? Él se había puesto el caballero de la triste figura, ¿no? El caballero de la triste figura, ¿no? Ya, no se olviden, ¿ah? Era obvio, ¿no? El caballero de la triste figura, el caballero de la triste figura, ¿no? Bueno, entonces le dice, pues, ni vuelvas a tocar a este muchacho, porque si tú lo haces, el caballero de la triste figura cobrará venganza. Y se va, pues, ¿no? Y cuando se va, el amo había pensado, pues, que este muchacho se había quejado, ¿no? Que había ido a quejarse. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo maltrata mucho más todavía, ¿no? Lo maltrata muchísimo más, ¿no? Si ya le había dado, pues, una buena tanda, ahora prácticamente le duplica la tanda, ¿no? Le pega muchísimo más al pobre joven, ¿no? Bueno, entonces luego en un cruce de caminos, él se va a topar ¿con quién? ¿No? Se va a topar con unos comerciantes, ¿no? Con unos comerciantes por ahí, ¿no? Se va a topar con unos comerciantes por ahí y le va a hacer detener el carruaje. Toma la espada frente a la cual había hecho el juramento y les dice, postraos, pillos. Así hablan los caballeros. Pillos, les decían todos. Postraos, pillos. Ante la dama, Dulcinea del Toboso. Y se arrodilla también. Entonces los comerciantes dicen, ¿y dónde está Dulcinea? ¿Dónde está Dulcinea? Queremos verla. Entonces él se enoja mucho porque el hecho, y acá hay algo que es, hay una tesis incluso de eso. El amor como expresión de fe en Don Quijote. Don Quijote se ofende mucho porque ellos dudan de que Dulcinea sea la mujer más hermosa del mundo, del universo. Entonces, él se enoja porque lo va a ver como una afrenta, como si le estuvieran diciendo, no, nosotros tenemos que verla. Pero eso no es así, ¿verdad? Para él, ¿no? Para él, el amor es un acto de fe, ¿no? Así como los que tienen fe, ¿no? Ustedes tienen fe, no sé, fe en que van a ingresar, por ejemplo, ¿no? Todavía no ocurre, pero tienen fe en eso, ¿cierto? Fe en Dios, nadie lo ha visto, pero tienen fe, ¿no? No lo hemos visto, ¿no? Muy bien, entonces él desenvaina la espada y quiere pelearse con todos, ¿no? Pero obviamente, pues, le van a sacar la mura al pobre Quijote, lo dejan botado ahí, ¿no? Lo dejan tirado ahí al pobre Alonso Quijano, un vecino suyo, le va a pasar la voz ¿a quién? A su prima, no, a su prima, digo, a su sobrina, ¿no? Y a sus amigos, ¿no? A sus amigos, ¿no? ¿Ya? Él tenía dos amigos, básicamente, ¿no? A la sobrina, el cura y el barbero, la muerte son todos, ¿no? Muy bien. La sobrina, el cura y el barbero. Bueno, vamos a poner con mayúscula porque así está denominado el personaje, ¿ya? La sobrina, el cura y el barbero, ¿de acuerdo? La sobrina, el cura y el barbero, quienes van a estar por ahí, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué pasó? Muy bien, entonces ahí está, ¿no? ¿Ya? El cura y el barbero, ¿no? Muy bien, entonces, en este punto, ¿qué es lo que van a hacer ellos? Van a hacer una purga de la biblioteca, ¿no? Van a quemar la biblioteca de él, no van a quemar muchos libros, ¿no?
van a quemar muchos libros justamente, ¿no? Y van a recordar y van a decir, pues, que eso lo había hecho, pues, un enemigo suyo, ¿no? Un enemigo suyo, ¿no? Un malo, ¿no? Uno de sus enemigos, ¿no? Uno de sus enemigos, uno de sus malos, uno de los malos, maleados, desgraciados enemigos suyos, ¿no? Muy bien, entonces, Don Quijote va a recordar algunas cosas, ¿no? ¿Qué le había dicho el que lo había nombrado caballero? Que tenía que andar siempre, o bueno, cotidianamente por lo menos, que tenía pues que llevar o hacer andar qué cosa, ¿no? Que tenía que llevar o hacer andar qué cosa, un escudero. Entonces, él va a conversar ¿con quién? Va a conversar con su buen amigo, va a conversar con su buen amigo, ¿no? Va a conversar con su amigo, con el amigo, ¿con qué amigo? Con el amigo Sancho, ¿no? Con el amigo Sancho, ¿no? Y le va a decir, pues, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si tú eres mi escudero? ¿No? ¿Qué te parece si tú eres mi escudero? ¿No? ¿Ya? ¿Qué te parece si tú eres mi escudero? Y Sancho le dice, ¿y qué me ofreces? Bueno, lo que se le ofrece a cualquier escudero. Una isla, ¿no? Ahí está. Una isla. Cosas realmente, pues, básicas y fundamentales, le dicen, ¿no? Entonces, Sancho le dice, Sancho Panza, así es, ¿no? Sancho le dice, ya, ¿en cuándo nos vamos, no? Pero, hombre, le dice, ¿no? Hombre, necesito que tú no le digas nada a nadie. ¿De acuerdo? A nadie. A nadie. Bueno, entonces van a salir durante la madrugada. Sancho, acá aparece de nuevo Sancho. Bueno, acá sale Sancho. Acá ya saben, ¿no? Con los mercaderes. ¿Quién más aparece por acá? Andrés. Ahí está, ¿no? Acá sale Sancho, ¿no? Están por el camino de Montiel. ¿No? Y de repente, había unos 30, 40 molinos por ahí, ¿no? Y Don Quijote le dijo a Sancho, ¡Ea! La aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que asentáramos a desear. Porque ves allí, amigo Sancho, donde se descubren 30 o poco más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos la vida, ¿no? Y con esos despojos, con sus restos, comenzaremos a enriquecer. Que esta es una buena guerra. Y es gran servicio de Dios quitar esos bribones de la faz de la tierra. Y Sancho, que estaba ahí tranquilito, se lanza en los arbustos, dice. Se lanza y dice, ¡qué gigantes! Dice, ¿no? Y el Quijote, con la mirada fija en el frente, le dice, aquellos que veis ahí, de largos brazos, que lo suelen tener incluso algunos de 2 leguas. Ahí recién sale Sancho. Vuestra merced, le dice. Eso que usted ve allí no son gigantes, sino que son simplemente molinos
de viento. Entonces le dice Sancho, Sancho, si tienes miedo, pues quítate de aquí, que yo voy a ir a enfrentarme con ellos. Y acá ocurre algo que para mí es increíble en la novela. Que el caballo también se vuelve loco. Recuérdense que yo les decía en un primer momento que el caballo, que caballito, era un caballo pues flaco, viejo. Entonces, pero el caballo también se manda con todo, ¿no? Agarra y dice, vamos, y agarra, ¿no? Y dice, va, y agarra su lanza, y Sancho, pues, empieza, señor, agarra su lanza y la clava en hasta el molino, pues, ¿no? Y le hace girar, lo hace girar, lo hace girar, y el pobre sale volando con todo y Quijote, ¿no? Ya, con todo y Quijote. Y justamente el Quijote les dice, no huyan cobardes civiles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete, dice, ¿no? Pobrecito acá, mi amigo, Quijote sale volando, ¿no? Ya no se podía ni parar un ratito, ¿no? Y luego nuevamente agarra el caballo otra vez, ¿no? Agarra el caballo otra vez y el Quijote les dice, ni moviendo los brazos de esa manera vais a poder hacer, ¿no? Que yo os confunda, dice. Y nuevamente, y ahí sí ya salen volando enérgicamente, ¿no? Enérgicamente. Y ¡boom! Quijote queda botado, Rocinante queda botado, así también, de costado. Y Sancho va corriendo a acudirlo. ¿No? Quijote le dice a... El Quijote, ¿quién me llama? El Quijote, estoy hablando del Quijote, caramba, ¿no? Ya, claro, ¿no? Sí, loquito soy yo, güey. Y el Quijote le dice justamente, pues, a Sancho, no eran molinos, Sancho, eran gigantes. Solo que mi peor enemigo, el mago Fristón, ha querido que tú los veas como molinos de viento. ¿Quién? El mago Fristón. Temedle, Sancho, temedle, le dice, ¿no? Temedle, Sancho, ¿no? Temedle, Sancho, le dice, ¿no? ¿Ya? Temedle más que al mismo diablo, le dice todavía, ¿no? Temedle más que al mismo diablo, ¿no? ¿Ya? Así le dice, ¿no? Temedle más que al mismo diablo. Bueno, entonces, el archienemigo del Quijote, ¿quién era? El mago Fristón, ¿no? Luego de eso, bueno, pues comienzan las aventuras, en casi todos les va mal al pobre Quijote, ¿no? En casi todos le va mal al pobre Quijote. En una de esas sí, hay un pleito con el caballero de la Blanca, perdón, el caballero de los espejos, a quien él le gana bien, a quien él le gana muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en uno de estos momentos, ¿no? Van a llegar los arrieros, ¿no? Los arrieros van a unos arrieros van a golpearlos a los dos, ¿no? Los van a moler a golpes, ¿no? Por culpa de Rocinante, quien estaba pues muy pegado a las yeguas, ¿no? Entonces, luego de esto, van a descansar ellos y había una prostituta ahí, ¿no? Ya saben que de estos lugares estaban llenos, en estos caminos, en La Mancha.
Y el Quijote se va a enojar con esta prostituta, ¿no? ¿Cómo se llama esta prostituta? Maritornes. Maritornes, ¿no? Entonces se va a enojar con esta prostituta, el Quijote, ¿no? En su imaginación, obviamente, ¿ya? Porque él va a pensar que esta mujer trataba de seducirlo, ¿no? Y él se va a enojar mucho. ¿Cómo es posible, pues, que esta mujer trate de seducirme, ¿no? Pero no era la prostituta en sí a la que bueno, pues, de una de esas que él había conocido, sino que más bien era la hija del ventero. Entonces él se molesta, ¿no? Y le dice, aléjate de mí, le dice, ¿no? Mi corazón ya tiene dueña, ¿no? Así somos, pues, los hidalgos, ¿no? ¿Ya? Dice, no, vete, ves. ¿No? Y los arrieros lo van a empezar a golpear, pues, al pobrecito, ¿no? Les van a sacar la mugre, pues no les van a sacar la mugre, ¿no? Ya. Muy bien, entonces básicamente es eso, ¿no? Luego de estas aventuras, múltiples aventuras, pues, que tiene el Quijote y Sancho, ¿no? Se van justamente hasta dónde, ¿no? Se van hacia Sierra Morena. Ustedes habrán escuchado eso, ¿no? En Sierra Morena, que era un lugar fundamental para Don Quijote, ¿por qué? ¿No? Porque él quería imitar ¿a quién? Quería imitar a Amadís de Gaula. Qué bárbaro, ¿ya? Amadís de Gaula, ¿no? Quería imitar a Amadís de Gaula, ¿no? Y en este afán de imitar a Amadís, de Gaula, ¿no? Él va hasta Sierra Morena, ¿para qué? ¿Cuál era el fin, la finalidad de ir hasta Sierra Morena, ¿no? Porque Don Quijote decide hacer penitencia. Don Quijote decide permanecer en ayuno y echado entre las rocas. Y le escribe una carta hermosa a Dulcinea del Toboso, ¿no? Y le escribe una carta a Dulcinea, ¿no? Y le dice a Sancho, acá haré la más grande, ¿no? La más grande de todas las hazañas que podéis conocer, ¿no? La más grande de las hazañas que podéis conocer, ¿no? Y le dice, pues, a Sancho que lea la obra, la carta, ¿no? Eso sí, no lo tengo en memoria, voy a parecer César Acuña, sí, si es que lo recito, lo voy a leer del libro, ¿no? Y le dice, el herido de punta, de ausencia, y el llagado de las telas del corazón, dulcísima Dulcinea del Toboso, te envía la salud que él no tiene, le dice, ¿no? Te envía la salud que él no tiene. Si tu hermosura me desprecia, si tu valor no es en mi pro, si tu desdén son en mi afincamiento, mejor que yo vea a la luz del sufrido, mal podré sostenerme en esta cuita, que además de ser fuerte, es muy duradero. Mi buen escudero Sancho te dará entera relación, oh bella ingrata, amada enemiga mía, del modo que por tu causa quedo. Si gustases de socorrerme, tuyo soy, y si no, haz lo que te viniera en gusto, que con
con acabar mi vida habré satisfecho tu crueldad y a tu deseo, tuyo hasta la muerte, el caballero de la triste figura, le dice, ¿no? Tuyo hasta la muerte, el caballero de la triste figura, ¿no? Sancho, cuando termina de leerlo, le dice, pues qué hermosa carta, ¿no? Yo mismo se le iré a llevar a la aldonza, le dice, ¿no? Yo se le llevaré a la aldonza esta, y si ella no quiere, aunque sea de los cabellos, le haré volver, le dice, ¿no? Le haré venir. Bueno, el Quijote le da a Sancho el caballo, ¿no? Le da a Rocinante, y le dice, pues, por favor, anda, para que llegue más rápido, ¿no? Y mientras tanto, él se iba a quedar ahí, echado, ¿no? Entre las rocas, entre las piedras, ¿no? Hasta que llegue la respuesta de la amada, pues, ¿no? Como bien lo decía el amigo Amadís de Gaula, ¿no? Muy bien, en el camino, el cura y el barbero ven a lo lejos e identifican a quién, identifican a Rocinante, ¿no? Identifican a Rocinante, ¿no? Ya, e identifican a Rocinante, ¿no? Identifican a Rocinante, ¿no? Ya. Identifican al buen amigo Rocinante, ¿no? Identifican al buen amigo Rocinante, y el cura y el barbero le gritan a Sancho, Sancho, vuelve a tu casa que tu esposa está esperando para matarte, le dicen, ¿no? Vuelve a tu casa que tu esposa está esperando para matarte, le dicen a Sancho, ¿no? Entonces le explican, justamente, pues, le dicen, pues, acá al Quijote, ¿no? Van a hacerle una trampa al Quijote, ¿no? Porque en el camino justamente pues se encuentran con Sancho, ¿no? Entonces Sancho va a regresar donde el Quijote, porque ya no llega hasta el Toboso a dejar la carta, y le va a decir pues, mi señor, le dice, ¿no? Se estaba echado, así, golpeándolo. Y le dice, ¿qué te dijo Dulcinea? ¿La viste? Sí, me dijo que muere por verlo pronto, ¿no? Se dice, bueno, pues no vamos a esperar, ¿no? Entonces acá justo aparece también Dorotea, ¿no? ¿Ya? Dorotea aparece y se va a disfrazar de la princesa Micomicona, ¿no? La princesa Micomicona, ¿no? Y van a ir justamente, pues, la princesa, el cura y el barbero, ¿no? Ahí disfrazados para hablar con quién, ¿no? ¿Te imaginas? Pues, ¿no? El cura ahí disfrazado todo de dama, de Micomicona, ¿no? ¿Ya? Van a ir ahí con la princesa Micomicona y en el camino se van a encontrar, pues, con el Quijote. Y se van a presentar y le van a decir, pues, y le van a decir justamente al Quijote, que un grupo, ¿no? Un gigante le había prometido que se iba a casar con ella y al final se había apoderado de su reino, ¿no? Y que no le había cumplido con casarse, ¿no? Entonces acá tienes también la carta, ¿no? Acá. Bueno, el Quijote le dice, está bien, ¿no? Vamos, ¿no? Acá justo se había perdido el burrito de Sancho y vuelve a aparecer, ¿no? Entonces él le dice justamente, ¿no? Él le dice justamente a Don Quijote, ¿no? Que si es que él la libraba del gigante, se iba a casar con ella, ¿no? Y el Quijote le dice que no, que él ya tenía, pues, su corazón ya tenía dueño. Nadie hacía cambiar de opinión al Quijote, ¿no? Al caballero denominado el caballero de la triste figura, ¿no? Muy bien, pero que de todas maneras le iban a dar
una recompensa, ¿no? Una recompensa. Ya acá aparece esta técnica de la caja china, ¿no? Que aparece en la obra de Cervantes, porque se entremezclan, ¿no? Al Quijote lo van a buscar muchos, ¿no? Cardenio, por ejemplo, Cardenio, Lucinda, Fernando, lo buscaban al Quijote para pedirle, pues, consejos de amor, ¿no? Consejos de amor, ¿no? Entonces, Quijote les daba unos consejos muy agradables, ¿no? Y era, pues, una suerte de cura, Quijote, ¿no? En una de estas, el Quijote está durmiendo, ¿no? El Quijote está durmiendo y agarra su lanza entre sueños, y empieza a golpear los cueros de vino, y empieza a derramarse obviamente el vino, ¿no? Entonces él va a decir que ese vino no era vino, sino era más bien era pues sangre de gigantes. Y Sancho, porque acá también aparece ya la quijotización de Sancho, y Sancho dice, pues mi señor está matando a los gigantes, ¿no? Y justamente pues acá al Quijote lo van a amarrar en una de las murallas de las 20 del lugar en donde estaban, ¿no? Y finalmente van a armar una triquiñuela, ¿no? Van a amarrar al Quijote y le van a hacer creer que él había sido encantado. Lo meten en una jaula y el Quijote durante todo el tiempo iba pensando en Dulcinea, ¿no? Todo el camino iba pensando en Dulcinea, ¿no? Pero él se creía sumamente hechizado, ¿no? Pensaba que de verdad lo habían hechizado. Bueno, luego de esto, justamente, van a llevarlo a Don Quijote y va a llegar un domingo durante la mañana, así en una jaula, hasta su aldea, en La Mancha. Va a ser recibido con por su por su sobrina, quien lo va a atender, ¿no? Quien lo va a atender, quien va a estar, quien lo va a empezar a atender, pero él estaba sumamente triste, ¿no? Él pensaba que seguía, que realmente estaba hechizado y que no podía ver a Dulcinea. Muy bien, ahí termina justamente la primera parte del primer libro del Quijote, ¿no? 52 capítulos, he tratado de resumir en menos de una hora, ¿no? Sancho se va a dar cuenta en un momento de que el Quijote estaba loco, pero eso lo va a hacer quererlo o más, incluso, ¿no? Algunas cosas que simplemente va a responder con que no, usted ha sido embaucado, usted ha sido encantado. El mago Fristón tiene la culpa, el mago Fristón, le dice, ¿no? Bueno, muy bien. Ahí termina la primera parte, el primer libro, ¿no? Porque hay una segunda parte. Esta segunda parte en realidad tiene 74 capítulos, pero tenemos que apuntar las cosas fundamentales, ¿no? Primera salida es Armado Caballero, la purga de los libros, el incidente con Andrés, el incidente con los mercaderes. Segunda salida, los molinos de viento, importantísimo, ¿no? Micomicona, con la princesa Micomicona, ¿no? Con la princesa Micomicona. La carta a Dulcinea, ¿no? La pérdida del burro, de Rucio, ¿no? De Sancho, ¿de acuerdo? ¿No? Muy bien, jóvenes. Ahí termina entonces esta primera parte, ¿no? Ya luego hablaremos de la segunda parte para no cortar en
brusco. ¿Una pregunta, chicos, de esta parte entre ayer y hoy? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Listo. Muy bien. Bueno, ¿quién muere? ¿Dónde? ¿Quién muere? ¿Dónde? Acá, en Quijote. Al final muere el Quijote. Al final de toda la obra muere el Quijote. Todo claro. Lenada, Lenovo. ¿Quién será Lenovo? Bien, chicos. Entonces, cuídense, pues. Ha sido un gusto estar con ustedes. Ahí nos vemos. Hasta pronto. Ah. Chao, cuídate, cuídate. Gracias. Remercie. Chao, muchachos, cuídense, cuídense. Que les vaya bien. ¿Qué es esto? Anda bien, pero no sé. A ver.